Historia de la geometría. Geometría del griego, geo, tierra, metreín, medir. Rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio en su forma más elemental. La geometría se preocupa de los problemas métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. Otros campos de la geometría son la geometría analítica, geometría descriptiva, topológica, geometría de espacios con 4 o más dimensiones, geometría fractal y Geometría geometría no demostrativa euclidiana. primitiva. El origen del término geometría es una descripción precisa del trabajo de los primeros geómetras, que se interesaban en el problema como la medida del tamaño de los campos o el trazado de ángulos rectos para las esquinas de los edificios. Este tipo de geometría empírica que floreció en el antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia fue refinado y sistematizado por los griegos. En el siglo VI a.C., el matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría científica al demostrar que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría empírica se pueden deducir como conclusiones lógicas de un número limitado de axiomas o postulados. Estos postulados fueron considerados por Pitágoras y sus discípulas como verdaderas, evidentes. Sin embargo, en el pensamiento matemático moderno se consideran como un conjunto de Un ejemplo supuestos útiles típico de pero los arbitrarios, postulados desarrollados y aceptados por los matemáticos griegos. En la siguiente afirmación, una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Un conjunto de teoremas sobre las propiedades de puntos, líneas, ángulos y planos se puede deducir lógicamente a partir de esos axiomas. Entre estos teoremas se encuentra la suma de los ángulos de cualquier triángulo. Es igual a la suma de dos ángulos rectos y el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, conocido como teorema de de los griegos Pitágoras, que se ocupaba de polígonos y círculos y de sus correspondientes figuras tridimensionales. Fue mostrada rigurosamente por el matemático griego Euclides. En su libro Los elementos, el texto de Euclides, a pesar de sus imperfecciones, ha servido como un libro de texto básico de geometría hasta casi nuestros días. Los griegos introdujeron los problemas de construcción en los que cierta línea o figura debe ser construida utilizando solo una regla de borde recto y un compás. Ejemplos sencillos son la construcción de una línea recta 2 veces más larga que una recta dada o de una recta que divide un ángulo tres famosos problemas de construcción que datan de la época griega que resistieron al esfuerzo de muchas generaciones de matemáticos que intentaron resolverlos. La duplicación del cubo, construir un cubo de volumen doble al de un determinado cubo. La cuadratura del círculo, construir un cuadrado con área igual a un círculo determinado. Y la trisección del ángulo, dividir un ángulo dado en tres partes iguales. Ninguna de estas construcciones es posible con la regla y el compás, y la imposibilidad de la cuadratura del círculo no fue finalmente demostrada hasta 1882. De Perga estudiaron la familia de curvas conocida como cónicas y descubrieron muchas de sus propiedades fundamentales. Las cónicas son importantes en muchos campos de las ciencias físicas. Por ejemplo, las órbitas de los planetas alrededor del Sol son fundamentalmente cónicas. Arquímedes, uno de los grandes científicos griegos, hizo un considerable número de aportaciones a la geometría. Inventó formas de medir el área de ciertas figuras curvas, así como la superficie y el volumen de sólidos limitados por superficies curvas, como paraboloides y cilindros. También elaboró un método para calcular una aproximación del valor de pi, la proporción entre el diámetro y la circunferencia de un círculo, y estableció que este número estaba entre 310, 70 y 310, 71. La geometría avanzó muy poco desde el final de la era griega hasta la Edad Media. El siguiente paso importante en esta ciencia lo dio el filósofo y matemático francés René Descartes, cuyo tratado del discurso del método publicado en 1637 hizo época. En este trabajo fraguó una conexión entre la geometría y el álgebra,
al demostrar cómo aplicar los métodos de una disciplina en la otra. Este es un fundamento de la geometría analítica en el que las figuras se representan mediante expresiones algebraicas sujeto subyacente en la mayor parte de la geometría moderna. Otro desarrollo importante del siglo XVII fue la investigación de las propiedades de las figuras geométricas, que no varían cuanto las figuras son proyectadas de un proyectiva, quedó ilustrado en la figura 1. Si los puntos A, B, C y AB, C se colocan en cualquier posición de una cónica, por ejemplo, una circunferencia, y dichos puntos se unen A con B y C, B con C y A, C con B y A. Los tres puntos de las intersecciones de dicha manera, si se dibujan 6 tangentes, cualesquiera, a una cónica, como en la figura 2, y se trazan rectas que unan dos intersecciones opuestas de las tangentes, estas líneas se cortan en un punto único. Pues es cierto para todas las cónicas, y estas se pueden transformar de una u otra utilizando las proyecciones apropiadas, como en la figura 3, que muestra que la proyección de una circunferencia es una eclipse. Modernos avances. La geometría sufrió un cambio radical de dirección en el siglo XIX. Los matemáticos Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevsky y János Bolyai, trabajando por separado, desarrollaron sistemas coherentes de geometría no euclídea. Estos sistemas aparecieron a partir de los trabajos sobre el llamado postulado paralelo de Euclides, al proponer alternativas que generan modelos extraños y no intuitivos de espacio, aunque eso sí, británico Arthur Cayley desarrolló la geometría para espacios con más de 3 dimensiones. Imaginemos que una línea es un espacio unidimensional. Si cada uno de los puntos de la línea se sustituye por una línea perpendicular a ella, se crea un plano o espacio bidimensional. De la misma manera, si cada punto del plano se constituye por una línea perpendicular a él, se genera un espacio. Si cada punto del espacio tridimensional se constituye por una línea perpendicular, tendremos un espacio tetradimensional. Aunque esté físicamente imposible e imaginable, es conceptualmente sólido. El uso de conceptos con más de 3 dimensiones tiene un importante número de aplicaciones en las ciencias físicas, en particular en el desarrollo de teorías de la relatividad. También se han utilizado métodos analíticos para estudiar las figuras geométricas regulares en 4 o más dimensiones y compararlas con figuras similares entre 3 o menos dimensiones. Esta geometría se conoce como geometría estructural. Un ejemplo sencillo de este enfoque de geometría es la definición de la figura geométrica más sencilla que se puede dibujar en espacios con 0, 1, 2, 3, 4. Las figuras son bien conocidas: punto, línea, triángulo y tetraedro. Y respectivamente, en el espacio de 4 dimensiones se puede demostrar que la figura más sencilla está compuesta por 5 puntos como vértices, 10 segmentos como aristas, 10 triángulos como caras y 5 tetraedros. El tetraedro analizado de la misma manera está compuesto por 4 vértices, 6 segmentos y 4 triángulos. Otro consejo dimensional es de dimensiones fraccionarias. Apareció en el siglo XIX. En la década de 1970, el concepto se desarrolló como la geometría fractal.